El 9 de julio se informó la primera muerte materna del año. Murió después de una cesárea de emergencia, en Salto. Pero la noticia tenía varias capas y reveló una situación muy complicada. Segunda capa, se trataba de una madre adolescente de tan solo 16 años. Tercera capa, podríamos decir, la joven vivía en un hogar del INAU, en Rivera, a donde fue derivada por la justicia un año antes. En ese entonces había denunciado a su madre por violencia doméstica. Viviendo en el INAU, la joven quedó embarazada en una de las varias salidas no acordadas. Es decir, pasando el limpio, una adolescente bajo la tutela del Estado quedó embarazada, no recibió los cuidados adecuados y terminó falleciendo. Pero la cosa no termina ahí. En cuarto lugar, lo más grave de todo, el embarazo se dio en un contexto de explotación sexual. Informes periodísticos posteriores sacaron a la luz nuevos datos. Solo en el Centro de Atención Femenino del INAU en Rivera se detectaron 9 casos de posible explotación sexual, incluido el de una niña de 12 años que tuvo que hacerse un aborto. Ante indagatorias judiciales, el presidente del INAU, Guillermo Fossati, expresó que la joven mostraba indiferencia frente a los peligros que se exponía en sus salidas no acordadas. Los hechos llevaron a la Suprema Corte de Justicia a resolver que los jueces que determinen la internación de un niño, niña y adolescente en un centro del INAU deberán dar seguimiento de cada caso. También deberán visitar en forma presencial al menos una vez cada 90 días para valorar el estado general del centro y en particular del niño, niña o adolescente bajo su jurisdicción, dice la resolución. A nivel político, además, el Frente Amplio determinó interpelar al respecto en el Parlamento a las autoridades del INAU y del MIDES. Vamos a profundizar en este tema y en cómo lo ven los propios trabajadores del INAU. Estamos para eso recibiendo hoy aquí en estudios al secretario general del sindicato del instituto, Carlos Salaverry. Salaverry, ¿qué tal? Buen día, bienvenido, un gusto saludarlo. Buen día. A ver, los menores que están en el INAU no son reclusos. Hay pequeños que están en adopción, por un lado, y también hay jóvenes que tienen familia, pero por determinadas circunstancias, bueno, son apartados de ella por la justicia, ¿verdad? Esa es la mayoría de las situaciones. Sí, si me permite, bueno, no sé cuándo abordaremos el tema de la presentación. En realidad, si están en adopción, no están en INAU, están con la familia adoptiva. En el ingreso al INAU, la decisión que pesa es de un juez que adopta una medida de protección porque se entiende que hay una situación de vulneración de derechos o de riesgo en su entorno de crianza, digamos, familiar. Entonces ahí la justicia dispone el ingreso al INAU como un mecanismo de protección. Como en el caso, por ejemplo, de esta joven que esta adolescente había denunciado por violencia a su propia madre, por ejemplo. Si me permite, 2 puntualizaciones al respecto de este caso particular, que no quita gravedad ni hace que cambie esencialmente precisamente lo grave de esta situación. Pero es importante acerca de las responsabilidades. En realidad esta adolescente ingresa porque denuncia a su madre por malos tratos, porque su mamá no aprobaba una relación de noviazgo que ella tenía. Y estando internada en INAU, la propia jueza vuelve a disponer que se reintegre con su mamá. En el momento del fallecimiento, ella hacía meses que estaba con, su mamá, por orden del juez, es decir, no estaba internada en el INAU. Transcurrió, o sea, esos meses finales del embarazo estaba bajo la custodia de su mamá. De su mamá, porque la jueza dispuso que volviera a pedido de la propia adolescente. Bien. Y digo por cómo se presentó públicamente en el momento, fue correcto el resumen, pero tiene algunas imprecisiones que hacen a la cuestión de la responsabilidad. Aún así, el hogar femenino de Rivera siguió en contacto con esta situación y acompañó al adolescente a varios controles, es decir, gestionaba la consulta y acompañaba al adolescente a los distintos controles.
Pero Y sin meternos capaz ahora en este momento exactamente para que se entienda el tema y más allá de esta situación que fue un poco la que despertó la cuestión. Estamos hablando en general de adolescentes que llegan ahí, como usted decía, por una situación, por una resolución del juez, pero en realidad, en general, hay alguna vulneración de derechos atrás que hace que tengan muchas veces una historia complicada, ¿no? No, sin duda, y este caso, las compañeras nuestras, nosotros viajamos a Rivera, tuvimos reuniones con el equipo del hogar. Es una situación compleja, ¿no? Ya desde la mamá era conocida de los trabajadores de INAU de Rivera por haber circulado por la institución. No, sin duda son situaciones extremas en muchos sentidos. ¿Cuántos jóvenes hay hoy en día viviendo en los hogares del INAU aproximadamente? No sé la cifra exacta porque hay 3 modelos de atención. A ver, capaz que podemos Digamos, explicar eso. no, básicamente 2 que son servicios de 24 horas, lo que nosotros llamamos Ajá. hogares, pero a su vez los hogares hay oficiales y privados por convenio. Y están una serie de formatos que se llama de alternativa familiar, que son familias que cuidan en distintas modalidades. Entonces, y siguen en la órbita de INAU, digamos. Ujú. Entonces, en realidad el número exacto no lo tengo, pero siempre ronda algo así como 8.000 niños y adolescentes que están en una situación como a cargo del Estado, por decir de una manera. Bien. Que están a su vez divididos por edades, ¿no? En los general. programas oficiales en la mayoría de los servicios hay servicios que tienen de todas las edades, pero predomina un lineamiento en franjas etarias de primera infancia, infancia y adolescencia. Eso es más o menos la organización común prácticamente en todo el país. Igual hay lugares donde hay un solo servicio oficial y atiende desde recién nacidos a adolescentes, pero lo que predomina es esa modalidad, ¿no? Se les llama hogares a los centros del INAU. A ver, ¿cuánto se parece un hogar realmente para que la gente tenga claro eso también? No, en realidad es una estructura institucional, para poner un ejemplo que la audiencia comprenda. En una familia los referentes son más o menos estables en el día, si bien la gente trabaja, Ujú. son siempre los mismos y a determinadas horas están. En un servicio, en un internado, los trabajadores circulan, tienen una rotación mucho más alta y van cambiando los referentes. Entonces, desde ese punto de vista, la institucionalización es algo que, y el propio código lo dice, hay que tratar de evitar, porque aún en las mejores condiciones se considera que no es bueno para los niños y los adolescentes, ¿no? Por más buena voluntad que haya y entrega de los funcionarios, Por más, hay algo que hace que sea una institución, ¿no? Que sea algo más frío, más alejado respecto a lo que es un hogar. exactamente. Por eso el código establece ese criterio, que la internación debe ser la última medida y por el menor tiempo posible, porque aún en las mejores condiciones se entiende que no es lo mejor para el desarrollo de las personas, ¿no? Otro aspecto para pasar en limpio. Ahora hemos escuchado mucho estos días lo de salidas no acordadas, ¿no? Siendo eso que decíamos, ¿no? Esos chicos no están presos, claramente, están en una situación al revés de vulneración. ¿Cómo manejan los trabajadores las salidas de los internos? No, hay establecido pautas de cómo tiene que proceder, digamos, los equipos, las autoridades de los distintos servicios cuando una situación se sale de lo previsto. Lo previsto es, bueno, todos tienen su rutina, van a la escuela, van al liceo, centros de estudios, a hacer deportes, pueden volver a su familia, en el caso de una licencia, una visita, etcétera. Y todo eso está pautado de manera que hay un retorno, una hora de retorno. Cuando no se cumple esa situación, se dispara un procedimiento, es que hay que dar cuenta a la policía y al juez. Entonces,
es un procedimiento ya establecido, pero simplemente a los efectos de notificar la situación de riesgo que se genera para el niño o adolescente en ese tiempo es muy alta, porque está fuera de cualquier protección, digamos, ¿no? Pero eso es lo que se le llama salidas no acordadas, digamos. Efectivamente. Antes eran fugas, muchas veces se hablaba de fugas, ¿no? Sí, fugas, después fue salidas no autorizadas y ahora se le llama salidas no acordadas, pero esencialmente es que no permanecen en el centro de internación. Ahí estamos, ahora profundizamos en eso que usted señalaba, ¿no? La situación de vulnerabilidad en la que queda, pero algunos datos, estoy repasando una nota del Observador, por ejemplo, de días atrás, que menciona que el 60% de las denuncias que recibió este año la unidad de personas ausentes del Ministerio del Interior son de jóvenes del INAU, ¿no? Sí, no, eso es tradicional, yo le diría decir, yo trabajo en INAU desde el año 88 y siempre los registros del Ministerio del Interior tuvieron una carga muy importante de esta notificación que hace INAU de personas que deberían estar en una instalación del INAU y no están. El tema es que es como Porque por protocolo ustedes cuando se da esa hora en la que está pautada el regreso, ¿no? Esa salida acordada, sí, y no regresan, ahí es que tienen que notificar a la policía. Sí, ¿no? como procedimiento y se hace al eso, pero por ejemplo, no llega a las 10 de la noche, pero vuelve a las 3 de la mañana, hay que ir a la comisaría a avisar de que en realidad ahora se acuerda con los distintos servicios de dispositivos del Ministerio del Interior y muchas veces eso es telefónico inicialmente. Luego hay que ir a firmar los registros de que volvió, pero a veces ocurre de que vuelve a salir. Entonces a veces se da que muchas veces en el día hay que ir a registrar que salió de manera no acordada y vuelve. Entonces es una situación que es como un trámite, es decir, uno capaz que lo piensa como excepción, una salida no acordada, pero cuando la dinámica de funcionamiento hace que esto sea un escenario bastante frecuente en Es sobre varios todo lugares. frecuente pensando en chiquilines que están próximos a su mayoría de edad, ¿no? Por ejemplo. En muchos casos sí. Por eso son cuestiones que obviamente es necesario determinar, porque INAU tiene una responsabilidad y por lo tanto tiene que enterar al juez, enterar a la policía de que tal situación se presentó, pero desde el punto de vista de lo que se llama el interés superior del niño no tiene ningún impacto, es un aspecto estrictamente formal, es decir, el riesgo al que se exponen, sobre todo en el caso de los adolescentes, ni que hablar un niño, ¿no? Estando en una situación que no está ni con su familia o está en su familia pero precisamente ingresó por el riesgo que corría en su entorno familiar o directamente está en la calle, son situaciones que, digamos, la notificación no modifica, porque no se dispara un mecanismo de búsqueda inmediato. Entonces, por parte de la policía. Claro, es decir, uno tiene que enterar al juez, pero obviamente desde los distintos dispositivos INAU, además de informar, se intenta una búsqueda rápida, más o menos por los lugares que se conoce. O sea, el INAU sale en su búsqueda. Sí, hay una política de tratar de identificar el lugar en donde se encuentra. No siempre se logra, porque a veces no se sabe para dónde se fue, pero muchas veces esas salidas no acordadas se dan en un marco de ciertos circuitos que frecuentan los adolescentes sobre todo. Entonces, si no está acá o no volvió pero puede andar por allá, eso más o menos se trata de hacer un rastreo de la situación, pero hay situaciones efectivamente en que no se tiene idea o noticia de dónde se encuentran, ¿no? Sí, pienso en por este caso que tenía que ver con la frontera también. Ahí hay una dificultad extra también, ¿no? Que es sí. el pasar a Santana de Libramento sin solo cruzando una calle. Sí.
Sí, y eso es ahí se le pierde un poco más el rastro, ¿puede ser? Sí, las situaciones de poblaciones de frontera tienen ese componente adicional de dificultad, pero eso se presenta también acá en Montevideo, ¿no? Es decir, no es simplemente... Sí, es verdad que las competencias de INAU no se pueden ejercer del otro lado de la frontera, pero en todo caso es algo adicional. El riesgo se da también dentro de la zona, por ejemplo, de Montevideo, por distintas circunstancias, ¿no? Es decir, hay escenarios instalados en la sociedad como organizaciones a nivel barrial de tráfico de drogas o delictivas, y dentro de lo delictivo también hay redes de explotación sexual que operan y buscan de alguna manera aprovecharse de esa situación de vulnerabilidad que tienen los adolescentes para, digamos, desarrollar esas actividades. Entonces, en realidad el tema de la exposición es un tema complejo y que hay que atender, obviamente. ¿Y qué herramientas o con qué herramientas cuentan ustedes, los trabajadores del INAU, para manejar este tipo de situaciones que pueden ser de tensión? Pienso bueno, una vez de una salida no acordada, se charla con el chiquilín, con la chiquilina, pero después, ¿qué más? Porque por la fuerza no se lo puede Sí, llevar, no se puede persuadir a que no salga. ¿Cómo lo manejan? esencialmente es la palabra, porque ninguno de los niños que está a cargo de INAU está privado de libertad. Entonces, y el propio código establece que contra la voluntad del niño, el tema de la internación, o por lo menos tiene que tener en cuenta la voluntad del niño. Pero existe posibilidad de que no se lo deje salir si las autoridades del centro, por ejemplo, dan cuenta de que, bueno, está pasando algo raro, perciben alguna situación poco habitual, fuera de lo normal, digamos. Ahí entramos en uno de los componentes de la situación actual, que tiene que ver con la orientación institucional. Nosotros somos de la idea de que sí, que es necesario poner límites, como en cualquier grupo de convivencia tiene que haber ciertas pautas de la convivencia que se tienen que respetar. Y por poner un ejemplo, si un niño de 5 años no quiere permanecer en el hogar y se quiere ir a las 3 de la mañana, la lógica indica que el trabajador que está a cargo no puede permitir que salga, porque son muchísimo mayores los riesgos afuera, por más que el código diga de que no puede estar contra su voluntad. Entonces, creo que hay que tener criterios. La dificultad es que institucionalmente, ya hace muchos años, no hay lineamientos muy claros, sobre todo no tanto en lo escrito, tenemos protocolos, pero hay cuestiones de responsabilidad funcional que las señales que da la institución son contrarias a los criterios más elementales. Tenemos una situación, nosotros en algún medio lo hemos expuesto, ¿no? Una situación de estas características, un hogar de adolescente femenino, las adolescentes salían sin autorización, había sospechas de que estaban, no solo sospechas, desde el propio hogar denunciaron situaciones de redes de explotación en el barrio, toda una situación que todo indicaba de que no se podía permitir esas salidas. Y de hecho las autoridades intermedias actuaron sobre el equipo de dirección de ese servicio y le dijeron, no hay que permitir que salgan. Entonces la directora asumió esa responsabilidad, fue a trabajar de noche cuando se presentaban esos momentos del día en que las chiquilinas decían, bueno, nos vamos, no sé qué. Dijo, no, de acá no salen, y les trancó la puerta. Y la denunciaron. Y el INAU separa el cargo de la directora. Entonces, es un tipo de mensaje que conspira contra la posibilidad de establecer un encuadre, digamos, de cierto orden y respeto, de normas, de convivencia, que en parte luego termina
entendemos nosotros, generando un clima que no es agradable para permanecer en el lugar. Entonces, en realidad, ¿por qué se van los niños y los adolescentes? Y bueno, básicamente la primera lectura elemental es porque no quieren estar. Es decir, lo que se les ofrece no están a gusto ahí. Pero eso no quiere decir de que no se pudiese hacer algo para, de alguna manera, generar interés en permanecer. El tema es que hay un montón de circunstancias que conspiran, por ejemplo, lo del hacinamiento, el estado edilicio, hay lugares que no son agradables para estar, y toda esta cuestión de hay tentaciones fuera, ¿no? Es decir, los propios chiquilines conocen circuitos y dicen, no, vení, arrastran unos a otros, los llevan, eso, no toman conciencia de que se están exponiendo o siendo víctimas de una situación de explotación, sino lo ven como una ventaja, obtienen distintas cosas a cambio. Entonces esto es una cuestión que obviamente es la que hay que trabajar, pero nosotros entendemos que un componente importante es que tiene que haber un lineamiento institucional claro acerca de la puesta de límites y el respaldo a los adultos en ese proceso. Y en realidad estamos en una situación opuesta, es decir, hay una exposición de los trabajadores a situaciones disciplinarias que pueden determinar la pérdida del puesto de trabajo cuando se dan distintos tipos de intervenciones, ¿no? Tenemos otra situación, por ejemplo, relativamente reciente. Los propios chiquilines de un hogar dicen que uno de los residentes está armado, entonces los funcionarios generan ahí todo un mecanismo de revisación. Alguien denuncia por no estar de acuerdo en que se revise a los chiquilines y bueno, terminan separados de la función los funcionarios que adoptaron esa medida, que la adoptaron en acuerdo con las autoridades del lugar en el momento, ¿no? Pero luego cuando viene el momento de las responsabilidades, nadie se quiere hacer cargo y bueno, quedaron expuestos los que actuaron en el momento. Entonces, esas cosas de alguna manera conspiran, además de la propia dificultad con este tema de las salidas no acordadas, conspiran contra la posibilidad de revertirlas, porque nadie va a asumir demasiado riesgo sabiendo que no tiene el respaldo institucional cuando si es sujeto a una investigación, ¿no? Salaberry, hablemos ahora del tema de explotación sexual que apareció cuando se conoció esta situación. Por lo menos esto que desencadenó que todos nos interioricemos más sobre esto, lo que son las salidas no acordadas, en qué situación ustedes tienen que notificar o no, cómo es el procedimiento después. Pero usted me decía, no está claro que en este caso, por ejemplo, en esta adolescente que termina falleciendo, necesariamente haya sido víctima de explotación sexual. No, hay una denuncia o dos denuncias en el marco de salidas no acordadas que fueron informadas a la policía, a una unidad especializada en explotación que tienen, y fueron informadas al juez en su momento. Es decir, en el marco de su estadía en el hogar femenino de Rivera, se dan esas situaciones que fueron inmediatamente informadas. Y de las actuaciones que tuvo la policía, no surgía claramente una confirmación. Y lo otro, con respecto a cómo se dio a conocer la noticia, que el embarazo se haya producido en esas circunstancias. El otro que no, es decir, lo que manejan allá en Rivera, y de hecho el padre está así, el padre de la niña está haciendo acciones o intenta emprender acciones para el cuidado de la recién nacida. Es el novio de la adolescente fallecida, es decir,
el tema del embarazo se asoció en principio a las situaciones en el marco de las salidas no acordadas y presuntas redes de explotación, pero eso no está confirmado, por lo menos se denunció y no había... Pero no se confirmó, dice en este caso. No se ha confirmado. Además de lo que hasta aclarábamos ahora. recién, ¿no? O sea, la adolescente queda embarazada estando en un hogar del INAU, pero usted decía en el bloque anterior, bueno, pero cuando se da el fallecimiento ya hacía meses que el juez había determinado que volviera con su madre. Efectivamente. ¿Y había recibido cuidados a lo largo en el control del embarazo? Sí. Las trabajadoras del Hogar Femenino de Rivera solicitaron que quedar como referentes para el acompañamiento de los controles del embarazo y efectivamente lo hicieron y eso está documentado. Es decir, todos los controles, las ecografías que correspondían, etcétera, etcétera. Y de hecho, cuando se inicia el proceso que termina en la muerte, es un dolor abdominal, la madre del adolescente se comunica con el hogar, le indican que la lleve al hospital y van compañeros al hospital y hacen un acompañamiento ahí en esa situación. Luego se determina en Rivera el traslado a Salto y es donde muchos días después termina falleciendo el adolescente. Pero desde... O sea, estuvo internada 10 días antes de que se diera el fallecimiento. Sí, aproximadamente. Sí. Y estuvo en tratamiento intensivo y fue pasada a cuidados intermedios y recién ahí es donde se da el tema de un paro cardiorrespiratorio y que fallece. De todas formas, el tema de la explotación sexual aparece 2x3, ¿no? Hay varias denuncias, incluso realizadas por funcionarios del INAU, que dan cuenta de que esta es una realidad también que muchas veces viven estas chiquilinas que viven en hogares del INAU, ¿no? Sí, es un problema constante al que están expuestos tanto adolescentes femeninas como masculinos. Y se intenta encauzarlo desde varios lugares. En primer lugar, de educación, es decir, proporcionar información a los adolescentes de en qué consiste la situación de explotación, porque, digamos, no siempre está claro que esa es una situación de explotación. Y en educación sexual también se les brinda información a los se hacen talleres que sepan, porque muchas veces uno puede construirse la idea de que una red de explotación es una organización, etcétera, etcétera, pero no necesariamente. Es decir, se dan situaciones de explotación en un marco más con menor apariencia organizativa, por decir de una manera, es decir, personas que intercambian sexo a cambio de distintos bienes y que en determinadas circunstancias lo valoran y no lo consideran como que estén padeciendo una situación de explotación. Claro. Entonces, pero eso es un tema que se habla entonces con las chiquilinas, con los chiquilines. Se intenta colocar constantemente, precisamente para no naturalizar distintas prácticas que están instaladas en la sociedad, ¿no? Es decir, no es un tema que es un problema del INAU o de los adolescentes que transitan por el INAU. Es decir, en el conjunto de la sociedad se trata de identificar distintas prácticas que constituyen situaciones de explotación. Y bueno, una de las formas es esa, tratar de problematizar la cuestión con los propios adolescentes y que sean conscientes de alguna manera de los riesgos que se exponen, etcétera. Pero es un tema que está en todo el país instalado con eso, y el tema del microtráfico de drogas son dos de los temas fuertes, digamos, que ustedes tienen como un desafío ahí adentro. Constante, porque hay que entenderlo, que el trasfondo de todo esto es la pobreza. Uh-huh. No quiere decir que solo haya explotación en condiciones de pobreza, o de abuso en condiciones de pobreza, no. Pero sí hay una base importante en la pobreza para la captación en esas situaciones, porque se ofrecen cosas a cambio. De hecho, por ejemplo, en la otra área que ya no es de INAU, ahora es de INISA, pero el sindicato representa a las dos instituciones, es frecuente que los adolescentes
tengan como proyecto de vida, lo dicen naturalmente, y dice, yo cuando salga de acá voy a poner una boca. Como que quien va a con poner un un almacén, algo así, emprendimiento, claro. sí. Totalmente naturalizado. Y hay que entenderlo como una estrategia de supervivencia. En el tema de la explotación también hay un componente de esas características. Entonces uno se puede horrorizar, decir, ay, qué espantoso esto, pero también hay que entender lo que hay detrás de eso. Es decir, un contexto de escasez absoluta de todo. Y eso aparece como un canal de obtener distintas cosas. Entonces, es un tema muy complejo. Sabiendo este contexto, ¿no? Con el que ustedes tienen que lidiar en el día a día, ¿no? En las charlas con los chiquilines, ¿qué otra cosa entienden que debería atenderse ahora que está planteada esta situación lamentable, ¿no? Que se conoció esta noticia, que tomó tanto estado público, que va a tener hasta repercusiones en el Parlamento, que por otro lado también hasta la Suprema Corte de Justicia tomó una resolución que implica que, bueno, los jueces, una vez que determinan la institucionalidad de un menor, tengan un seguimiento con mayor asiduidad, ¿verdad? Y que tengan que ir necesariamente a visitarlo en un plazo máximo de 90 días. Usted señalaba recién, bueno, hay un aspecto a trabajar que es el respaldo a los trabajadores cuando se toma una medida que implica tomar cartas en el asunto con un problema, por ejemplo, que puede ser que puede implicar una fuga de un menor. ¿Qué otras situaciones o qué otras cuestiones hay que abordar? No, hay muchos aspectos. Es decir, en primer lugar, INAU, más allá de esto, digamos, como detonante, es esta situación del fallecimiento de esta adolescente, expone toda una situación compleja que está atravesando la institución, como la institución encargada de garantizar los derechos de niños y adolescentes, porque llegan al INAU precisamente por una orden judicial, luego que se entendió que había una vulneración a esos derechos y se trata de restituirlos. Y en ese contexto, en realidad, hay un montón de aspectos que tienen que ver con carencias materiales, presupuestales, orientación política institucional, como yo decía, respecto a cómo abordar estas cuestiones, una línea clara, obviamente capacitación para los trabajadores. Esto es un tema que constantemente hay que estar actualizándose. Es muy cambiante las distintas prácticas que se van sucediendo, entonces hay que saber identificar los indicadores, saber cómo abordarlos. Sí, ahí, por ejemplo, estamos hablando de que ustedes puedan identificar cuando una de estas chiquilinas es víctima de abuso sexual, ¿no? Por ejemplo. Claro, por ejemplo, hay cuestiones relativamente claras que más o menos todos los compañeros que trabajan en este tipo de servicios manejan. Es, obviamente, si salen los adolescentes con lo opuesto y vuelven con championes de marca nuevo, ropa, no sé, con un celular nuevo, cosas de esas, son claros indicadores, es decir, de dónde lo sacó, o está robando o lo obtiene por algún otro mecanismo. Pero más allá de eso, que son cuestiones medio básicas, también cómo abordar la conversación, cómo generar cierto vínculo con los adolescentes, de alguna manera, y con los niños, que digamos, que puedan sentir de que hay gente que se preocupa por su situación. Y eso, obviamente, requiere cierto contexto. Si hay dos funcionarios en el turno y no tienen cocinero y hay que cocinar y hay que llevar a uno al hospital y queda uno cocinando a cargo de 19, vos no tenés los espacios para generar en la vida cotidiana, no tenés espacios para generar esos vínculos. Entonces, obviamente es como operan muchas veces como un depósito donde van a estar, y bueno, y en ese estar en un lugar, de repente el espacio que no ocupa ese tipo de vínculo lo empiezan a ocupar otros. Y cuentos de entre ellos y hazañas, salís esto, lo otro, y salen a robar cosas, uno arrastrado. Digo esto como una cuestión
para que se entienda, pero digamos, es muchísimo más complejo, pero básicamente lo que hay que es atenderlos, ocuparse de ellos. Y eso son recursos. Son recursos, dice. Hay un aspecto que escuchaba estos días a el doctor Guillermo Fossati, presidente del INAU, señalar que entiende que hay que trabajar más, que es también el evitar el exceso de institucionalización. ¿Ustedes coinciden allí en ese? ¿Puede estar dándose algo de eso? Que el juez, ante también el desborde del sistema judicial, le llega a una situación donde el niño argumenta un contexto de violencia, capaz que en la familia, y lo primero que hace es derivarlo al INAU, y no siempre se señala, por lo que hablábamos al principio, ¿no? No siempre es lo mejor justamente para el menor. Sí. No, en realidad excede a los jueces, sin duda. Los jueces son actores fundamentales del sistema, pero está instalado en el imaginario. A nosotros nos transmiten los compañeros en todo el país, ¿no? Porque esto es una realidad variable. Hay lugares donde sí, más o menos en la comunidad están todos alineados en esta política de que la internación sea la última medida y por el menor tiempo posible, la escuela, el liceo, el club de básquet y fútbol, no sé, el barrio, distintas instituciones del barrio, la justicia y el INAU. Y más o menos en ese diálogo y consenso que se genera, se canaliza las distintas situaciones de una manera. Y en otro lugar está medio la situación como la idea instalada. Y es esto, es decir, yo veo una situación en donde un niño está en una situación que me parece desagradable y hago una denuncia y alguien la toma y dice, bueno, nosotros tenemos, para solo poner un ejemplo breve, en 33 teníamos absolutamente superpoblado en un momento, ahora lo tenemos de vuelta, superpoblado el hogar, 35 chiquilines en un disparate, no daba la casa, los funcionarios para atender todo eso. Tuvimos unas reuniones y se entraron a revisar el padrón, digamos, de por qué estaban los niños. Y había una familia entera, 5 chiquilines, que habían sido separados de su mamá, que tenía algo de discapacidad, etcétera, etcétera, poco capacidad de cuidado, porque tenían piojos, pediculosis en la escuela. Habían detectado que tenían piojos, no se bañaban, no sé qué, en tema de higiene, terminaron internados en el INAU. Eso es un disparate. Es decir, sí, una familia entera. Es un disparate, es decir, esos temas se tienen que trabajar en el contexto familiar. En todo caso, INAU tendrá que mandar trabajadores a abordar esa situación con la mamá, etcétera, etcétera, de la mejor manera posible, pero no puede ser esa la respuesta. Como tenemos muchísimas otras situaciones en donde no es claro de que la mejor medida de protección sea la internación. Básicamente, un niño o un adolescente no puede estar en su entorno familiar si está siendo víctima de abuso sexual o de un maltrato físico severo. Pero si no, no hay otros motivos, es decir, todos los otros motivos se tienen que trabajar en ese contexto. Y nosotros creemos de que no están todos los actores alineados en esa cuestión. Y esta acordada de la Suprema Corte nos preocupa porque tememos de que termine siendo, los jueces tienen muchísimo trabajo y esto le agrega más trabajo y no sabemos si el resultado va a ser que se involucre más el juez, sino que termine la cosa en un tema de reparto de responsabilidades entre el Poder Judicial y el INAU, que obviamente la situación del niño queda afuera. Las consecuencias, digamos, es decir, no se opera sobre la vida de los niños, sino sobre las responsabilidades institucionales, a quién le corresponde esto, a quién le corresponde lo otro, yo di tal orden, no se cumplió, el INAU está en falta, lo intimo, no sé qué. Esa sería una línea que no aporta nada. Tal vez hubiese sido más acertado que la Suprema Corte redoblara los esfuerzos para orientar a los jueces en esta línea de trabajo institucional, de establecer la internación como la última medida por el menor tiempo posible.
Carlos Salaberry, secretario general del SUINAU, el Sindicato de Trabajadores del INAU. Gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva, por permitirnos interiorizarnos con la situación, con lo que es la tarea también del día a día en los hogares del INAU. Volvemos a conversar en cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias por permitirnos expresar nuestra visión del asunto y obviamente estamos a las órdenes. Que pase bien. Muchas gracias.